El congresista Octavio Salazar, pues su despacho, como se sabe, ha organizado el día de hoy la clausura clínica legislativa de formación parlamentaria. Vamos adelante, por favor, con este evento, este foro. Tenemos en cuenta también de que tengan la misma oportunidad de acceso los demás en términos de que se tiene que competir con las mismas reglas y no aprovechar y sacar ventaja económica siempre que se tengan vínculos con proveedores de financiamiento ilícito. Por lo tanto, debemos pensar en casos concretos, como el caso de Nadine y Ollanta Humala, quienes al final podrían salir libres, porque no hay un tipo penal para esto. O sea, ¿de qué se le acusan? De lavado de activos. Pero no se le puede acusar de financiamiento ilícito en la campaña. ¿Quién va a ser el sujeto, además, responsable en esa norma? Y por eso allí radica la importancia de la norma, en mencionar quiénes van a ser los sujetos responsables. Invito finalmente a todos a reflexionar por el fondo y por la coyuntura y por lo que el país necesita. Muchas gracias, don Mesa. Damos pase al congresista Nicolás Lázaro del Grupo Parlamentario Universidad Privada del Norte. Contando con 3 minutos. Adelante. Puestos para que las personas prácticamente tengan que ir a la cárcel. Además, Congresistas están solicitando interrupción. De una estructura criminal que está dedicada principalmente al tráfico ilícito de drogas, al tráfico ilícito de armas y a la trata de personas, por lo cual creemos que la relación es necesaria, sobre todo en un contexto tan peligroso como el nuestro. bien, respecto a si la relación es necesaria o no, igual, miren, si vemos automáticamente el proyecto de ley y lo comparamos con lo que es el lavado de activos, incluso el lavado de activos tiene una mayor pena que lo que se plantea en el proyecto de ley. Por lo tanto, básicamente no va a tener un impacto social muy fuerte o casi nulo. Es más, a Ollanta Humala, respecto al problema que tiene, se le acusa básicamente de lavado de activos por haber recibido dinero ilícito para su campaña. Básicamente es lo mismo que se está planteando aquí. Y encima la pena es mucho mayor en el decreto legislativo de lavado de activos. Bien, continuando con lo que estaba diciendo antes, hay formas más eficaces para poder regular este delito. Minuto final. Hay formas más eficaces para poder regular este delito que, en mi opinión, requerirían menos tiempo y podrían dar una mayor disuasión. Por ejemplo, incluso agregar lo que es una pena de inhabilitación. Muchas gracias. Damos pase al congresista Dante del Grupo Parlamentario Universidad César Vallejo, contando con 2 minutos. Adelante.
Muy buenas tardes con todos ustedes, mesa directiva, señores parlamentarios, compañeros todos. Lo que estamos acá para poder debatir y poder entender el proyecto de ley que combate el financiamiento ilícito de los partidos o organizaciones políticas y las leyes que nos anteceden. Bien, para ello he determinado que el financiamiento ilícito en el Perú no es un tema nuevo en la actualidad, viene desde antes. Y ojo, que no nos olvidemos como parlamentarios que acá en el Perú ha ocurrido el tema de Odebrecht. Hay que tener muy en claro eso. Y pues lo que se determina y lo que se ve es que en el artículo 31 quiero sugerir a los miembros y al equipo del proyecto es que al poder elegir una comisión de investigación hay que determinar quiénes van a fiscalizar o quiénes son los fiscalizadores de este tema, ya que la misma organización política no existe una... Bueno, no existe Congresistas están solicitando interrupción. No, quiero proseguir al final. Entonces decía que, como también mencionan al Jurado Nacional de Elecciones, se podría proponer como a la ONP, que es un ente más regulador, ¿no? Entonces yo quiero que se tenga en claro, como sugerencia, es que hay que ver la comisión de ética, la comisión que se debe plantear es que hay una supervisación de por medio para que se pueda determinar y sea viable, porque es un tema muy interesante y no hay que dejar de pasar este tema de financiamiento ilícito en los partidos políticos. Muchísimas gracias. Damos pase al congresista Kevin Hernández del Grupo Parlamentario Universidad César Vallejo, contando con 3 minutos. Adelante. Buenas tardes con todos, mi nombre es Kevin Fernández, represento a la bancada de UCB y nosotros desde un primer momento queremos felicitar la actividad y la iniciativa del proyecto de ley que ha tenido nuestros compañeros de la bancada UNT con la finalidad de poder incorporar en este caso el proyecto que combate el financiamiento ilícito de partidos políticos respecto a las leyes 28094 y 34424. Con la finalidad, nosotros no negamos la finalidad que ellos tienen y el buen valor de poder discutir y la finalidad de poder acabar con toda esta actividad injusta que se realiza por parte de los partidos políticos hacia los partidos políticos. Nosotros, por parte de la bancada UCB, no criticamos la iniciativa. Lo que nosotros queremos observar son las mejores formas de poder llegar a la finalidad que ellos también apuntan. A partir de eso, nosotros cuestionamos y también nos encontramos en ciertas dudas y observaciones a partir de la finalidad de los programas de cumplimiento normativo. Estos programas de cumplimiento normativo tienen una razón en especial, que es, lógicamente, poder determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y entiéndanse a un partido político como una persona jurídica de manera eminente. Es por ello que a partir de eso, nosotros creemos conveniente que existen mejores vías para poder solucionar lo que el proyecto de la bancada UNT propone. Con esta finalidad, nosotros creemos que el Criminal Complaints, conocido de esta manera, y a través de los programas de cumplimiento normativo van a generar mejores resultados, mejores expectativas que lo que el proyecto de ley de la bancada UNT se encuentra proponiendo. Entendemos la buena razón, la buena iniciativa, la buena finalidad a través de los informes técnicos que quizás puedan servir de mucha ayuda, pero en comparación de un informe técnico, en base a los programas de cumplimiento normativo del Criminal Complaints con estándares internacionales de cero corrupción, de cero financiamiento ilícito, generarían muchos mejores resultados. Interrupción. Adelante. No, déjalo que avance. Se cuenta, pero no es un minuto que porque tengo que contarle. Exacto. En base a esa iniciativa es lo que nosotros queremos complementar. No ha terminado de hablar. Tiene 1 minuto para hablar. O esa especificación que nosotros estamos presentando el día de hoy, que estamos intentando combatir la corrupción en partidos políticos, específicamente con esta ley. Se tiene que tener muy bien en cuenta ese término.
Exacto. Los partidos políticos son organizaciones con un corte registral, entiéndase como personas jurídicas. ¿Esas personas jurídicas pueden cometer responsabilidad penal? Sí pueden cometer. ¿Cómo vamos a implementar la no responsabilidad penal de las personas jurídicas? A través de programas de cumplimiento normativo con estándares internacionales. Pregunta, ¿los cumplimientos de estándares, los cumplimientos normativos de estándares internacionales tienen mejores efectos que un proyecto de ley? Para nosotros, desde la bancada de UCB, consideramos que sí, como una mejor vía, como una vía más rápida y con un efecto totalmente más sólido, más consolidado, que apuesta con una versión mucho mejor que el proyecto de ley que la bancada de la UNT propone. Gracias. Bien, acabando la ronda de oradores, concluido el debate del proyecto de la Universidad Nacional de Trujillo, comenzamos a pasar a la votación. Les recuerdo que es a mano alzada y se van a contabilizar los votos a favor, en contra y abstenciones. Votos a favor del proyecto del Grupo Parlamentario Universidad Nacional de Trujillo, mano alzada. ¿Votos en contra? El debate y pasamos al siguiente proyecto de la Universidad César Vallejo. Empezamos. Buenas tardes, miembros de la mesa directiva. ¿Todavía? Sí. Damos pase para iniciar el debate a la congresista Jordan Merino Valladolid del Grupo Parlamentario Universidad Nacional de Trujillo, contando con 2 minutos. Adelante. Para debatir el proyecto de la Universidad César Vallejo. No, el micrófono quiere. Muy buenas tardes a la mesa directiva y a las bancadas presentes. En primer lugar, nos sorprende que hayan tratado un tema tan delicado como el que involucra la privación de la libertad de una persona, tanto en la criminalización primaria, que es nuestra función el día de hoy como legisladores, y en la criminalización secundaria, que es función de los fiscales en adaptación en la realidad. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta como legisladores, obviamente, que el derecho penal es de aplicación de última ratio, es decir, que según el principio de fragmentariedad del derecho penal, interviene solo cuando el bien jurídico protegido ha sido lesionado, en este caso, la libertad sexual. No obstante, si este bien jurídico no ha sido lesionado, entonces el derecho penal no puede abarcar estas conductas unidas al delito de la violación sexual. Sin embargo, no implica, claro está, que las conductas queden impunes, pues según el principio de subsidiariedad, las conductas pueden ser encajadas en otros tipos penales como serían las lesiones, el secuestro,
etcétera. Minuto final. Quiero culminar con esta pregunta, si es que en realidad guardaría una relación congruente entre la finalidad que el proyecto propone, que es la tendencia de la norma, con el inciso 7, que habla de la comprobación en esa tipificación. Muchas gracias. Sigue. Damos paso al congresista Luis Villanueva del Grupo Parlamentario Universidad Privada del Norte, contando con 4 minutos. Adelante. Muy buenas tardes a parlamentarios, presidente. El proyecto de la bancada UCB sin duda es un proyecto muy interesante que obviamente es propuesto en aras de la defensa del derecho a lo que llamamos libertad sexual, y que ellos muy bien en el proyecto explican de que este término es muy amplio y no solamente se reduce a la mera penetración, no solamente estamos protegiendo una libertad genital, ellos especifican eso. Pero sin embargo, cuando modificamos un artículo del Código Penal, hay que tener en cuenta que estos temas hay que tocarlos, como diría, con pinzas. Hay que ser muy delicados al momento de tocar estos temas, porque la modificación de un artículo, en especial del ámbito penal, que no es cualquier cosa, modificar un artículo del ámbito penal, conlleva muchas cosas. No es modificar un artículo por modificar. La idea me pareció interesante respecto a que en sí la libertad sexual es un término muy amplio, como ellos mismos dicen, y como ya vengo mencionando anteriormente, que no se reduce solamente a una mera penetración. Pero el Código Penal no es ajeno a esta amplitud de este derecho, y es por eso que el capítulo se llama Delitos contra la libertad sexual, y aparte del delito de violación sexual que proscribe el artículo 170, está el artículo de actos contra el pudor. Es decir, el Código Penal no es ajeno a esta situación de que el derecho a la libertad sexual es un término muy amplio. Otro punto que me parecía muy cuestionable, y en realidad me preocupa un poco más, es la figura del desistimiento, que no sé si si la bancada está dejando de lado. Que el desistimiento, como muy bien sabemos, implica que el sujeto activo decide no continuar con la misma acción delictuosa, aún teniendo la posibilidad de hacerlo. Es objetivamente posible seguir con la acción iniciada y aún así abandona la acción por la independencia de las razones subjetivas que pudieran suscitarse en el momento. A lo que voy es que si punimos la tentativa como el hecho consumado, estamos poniendo la tentativa con los mismos marcos penales que el hecho consumado, no da, digamos, esa salida al sujeto activo de poder desistirse, porque esa persona optará, a ver, si violo o no violo, porque desistirme ya no me eximirían de la pena. Creo que sí están solicitando interrupción. Sí, se la cedo interrupción. Adelante. El desistimiento se da, cuando estamos en una tentativa ya no existe la posibilidad de hacerlo. La tentativa acabada e inacabada dentro del delito de violación sexual es un tema muy controversial, puesto que hay una sentencia de la Corte Suprema en sí que habla acerca de la tentativa acabada del delito de violación sexual. Porque ¿qué entendemos por tentativa acabada? Que se han realizado todos los actos fisiológicos para que el delito pueda consumarse. Entonces, en la tentativa acabada hay una resolución de la Corte Suprema emitida por el juez César Inostroza, César San Martín, en la que él especifica muy bien cuando hablamos de tentativa acabada y tentativa inacabada. Cuando tentativa acabada hablamos de que, como muy bien nosotros sabemos la estructura del cuerpo humano, la cavidad vaginal tiene ciertos límites, y habla de tentativa acabada cuando el miembro viril no ha superado la fase del himen. Es allí cuando se considerará una tentativa acabada. Yo lo que voy es que el desistimiento es una figura importante que no se debe dejar de lado,
porque si dejamos de lado el desistimiento, no le estamos dejando ni siquiera una pequeña salida al sujeto activo, digamos, a disuadir de su accionar. Tiempo, congresista. Muchas gracias. Damos paso a la congresista María del Grupo Parlamentario Universidad César Vallejo, contando con 3 minutos. Adelante. Muy buenas tardes, miembros de la mesa directiva, queridos parlamentarios. Bueno, nosotros como bancada estamos proponiendo, como ya se viene discutiendo, la modificatoria del artículo 170, ¿no? En la cual se va a regular el llegar a sancionar la tentativa con los mismos marcos penales. Nuestra preocupación, de alguna manera, se dio desde el punto de vista que al solicitar nosotros información del área de indicadores, tanto del Poder Judicial y de la Fiscalía, vimos un notable número de casos que se han archivado. Entre los casos se hablaba de 18.282 casos ingresados, de los cuales están en los delitos de violación sexual un número de 9.488, que equivale al 51.91% de los casos ingresados. Es por ello que nosotros, al hablar de este delito, estamos viendo que es un número elevado. Entonces, nosotros como parlamentarios nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con esos casos que se encuentran totalmente archivados? Porque de ese número, el 90% está archivado, el 8% está en proceso y 2 solamente tienen sentencia. ¿Es realmente que estamos protegiendo? No, es realmente que estamos protegiendo el bien jurídico, o estamos entendiendo nosotros qué entendemos por bien jurídico de la libertad sexual. Señores, el bien jurídico es un ente abstracto, es un ente ideal, extraído del derecho, no es algo corpóreo. La libertad sexual, les aclaro, tiene doble capacidad, una positiva y otra negativa. La positiva es la capacidad que tú tienes para determinar cómo, cuándo y dónde tener relaciones sexuales. Y la negativa es tu derecho que tú tienes para ese tercero no se involucre en tu esfera interna. Entonces, partiendo de esos dos conceptos, no vamos a hablar de una libertad sexual corpórea, no estamos hablando de una libertad sexual genital. ¿Por qué el código nos exige un acceso carnal? Si estamos hablando de un ente ideal abstracto en derecho. Pongamos la situación. Una persona es llevada a un cuarto oscuro, despojada de sus prendas íntimas, pero, oh sorpresa, se dio cuenta el imputado que la víctima está con su periodo y le dio asco penetrarla. Ya no la accedió. Pero ¿cuál fue la intencionalidad del sujeto? Salina Siccha nos habla que hay un elemento adicional al dolo, que es el movit en latín, y nos habla que ¿cuál es la intencionalidad de ese sujeto? ¿No fue satisfacerla sexualmente? Solamente debemos aclarar esto. La libertad sexual en el código no debe exigirnos algo corpóreo, algo genital, sino es algo abstracto, extraído del derecho. Muchas gracias. Damos pase al congresista Leighton Cotrina, del Grupo Parlamentario Universidad Privada Antenor Orrego, contando con 2 minutos. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Bien, sobre todo, buenas tardes a la mesa directiva y a toda la concurrencia masiva. El proyecto de ley presente, en realidad, es un tanto interesante y sobre todo también rendir una fuerte gratitud a cada uno de ellos, a los presentes. Sin embargo, yo he dividido esto en 2 vertientes. Primero, la temerosidad que existiría si este proyecto de ley se aplica. ¿Por qué? Porque estaríamos regresando de antaño al sistema unitario, y no solamente al sistema unitario, sino que también al sistema causalista, a la teoría causalista. ¿Qué significa esto? Que todos los aportes causales, que todos los aportes que yo realice son equivalentes, mas no se realizaría en el aspecto subjetivo. Bien, estaríamos dejando de lado. 2, existe una antinomia en esta, porque ustedes hacen mención a lo siguiente. Dicen acá, de allí que puede haber un delito sexual sin que intervenga un órgano genital. Implícitamente eso significa actos contra el pudor. ¿Bien? Entonces, existe una antinomia entre la violación sexual y los actos contra el pudor. Para mí esto Para mí es totalmente inequívoco. Y es más, ustedes hacen alusión y esgrimen al dedicado jurista Castañeda Alba, que en algún momento fue desacreditado por Borea, diciendo lo siguiente, que este tipo es simplemente un astronauta del derecho penal. ¿Y por qué es un astronauta del derecho penal? Porque sus conceptos
son totalmente desactualizados. Y es más, y con esto los persigo. Están solicitando interrupción. No. Y con esto los persigo. ¿Bien? Entonces, lo que yo sí les quiero hacer alusión es de que tengan cuidado al momento de citar. Castillo Alba... Congresista, le están solicitando otra interrupción. No, voy a terminar, después estoy en micrófono si gustas. ¿Ya? Entonces, en efecto eso, señora presidenta. Gracias. Damos pase al congresista Carlos Viloche Armas, del Grupo Parlamentario Universidad Nacional de Trujillo, contando con 4 minutos. Adelante. En el proyecto se menciona actos inequívocos. Es contradictorio y es irónico, porque el proyecto es demasiado equívoco y es demasiado presto a malas interpretaciones. El derecho penal puede ser abstracto. El derecho penal, que tiene como principal función velar por el cumplimiento de las normas que protegen los bienes jurídicos y sobre todo ponen en tela de juicio y en peligro la privación de libertad de una persona, un bien fundamental, ¿se va a basar en conceptos abstractos? ¿Se va a basar en conceptos que se prestan a la interpretación histórica de una u otro país o de una conciencia social? ¿Vamos a poder traspasar y a fundamentar un proyecto de ley tan delicado con cuestiones inmateriales? ¿En derecho penal? Yo creo que no. Yo creo que es hasta irresponsable poder introducir la palabra de abstracto. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege? ¿Es en verdad la libertad sexual? Agradezco la aclaración necesaria que nos hacían respecto a las dimensiones de la libertad sexual. Es cierto, uno elige con quién, cómo y de qué manera puede tener relaciones sexuales. Pero nos están hablando de tentativa. No se ha llegado a consumar la relación sexual con la penetración. No se ha llegado a poder entrar lo que se conoce como el acceso carnal. ¿Está desprotegido? No, no está desprotegido. Existen otras conductas, porque recordemos que el principio de sinceridad del derecho penal no deja desprotegido ninguna de las conductas antijurídicas que están propuestas dentro de las actividades. Por lo cual creo que no solamente es una sobretipificación, sino que también se están vulnerando los principios garantistas de nuestro derecho penal. El derecho penal peruano es garantista. El derecho penal no puede ser simplemente inquisitivo ni simplemente acusatorio. Tiene que ser sesudo para poder analizar los conceptos que el día de hoy nos están atrayendo a la mesa la bancada de la UCB. Finalmente, un tema procesal que quisiera tener en cuenta. Con las brillantes exposiciones anteriores, yo creo que los compañeros de la bancada UCB saben que la prueba fundamental en el delito de violación sexual es el peritaje médico, en el cual se acredita que ha habido acceso carnal. Pero en la tentativa, ¿cómo el fiscal lo va a probar? El fiscal, los encargados de fiscalizar el delito, de perseguirlo y de la criminalización secundaria, ¿cómo van a realizar su trabajo con una norma tan oscura y tan ambivalente? Yo quisiera que me aclaren eso, porque le repito, se pone en juego la libertad de una persona, no cualquier cosa. Damos pase a la congresista Gabriela Vallejo, del Grupo Parlamentario Universidad Privada del Norte, contando con 4 minutos. Adelante. Hola. Hola. Ya. Bueno, buenas tardes ante todo. Quería felicitar a mis compañeros de la UCB al presentar un proyecto de ley donde buscan modificar el artículo 170 del Código Penal, enfocándose en argumentos sentimentales, por un lado, viendo la sociología del caso. Pero por otro lado, también quiero acotar que debemos enfocar y no mezclar los problemas que tenemos en nuestra sociedad, quizás viendo que la tentativa, como menciona la bancada UNT, ¿cómo va a poder ser demostrada? Además, debemos tener en cuenta también que nuestro Código Penal está regido bajo el positivismo, además que se está vulnerando acá el principio de proporcionalidad, además de la intensidad de la afectación del bien jurídico. También quisiera alegar que, igual que el doctor Gerardo Eto Cruz, que hoy día hemos hablado, ha tenido énfasis en el racionalismo y en el socialismo, donde da a entender la realidad. Por ese lado,
quiero también tratar de decir que lo que busca el Código Penal es irse por el lado del reo, dándole algo favorable a esa persona. Gracias. Bueno, para continuar el debate tenemos ahora la participación de la bancada de UCB con el congresista Ferrada con 3 minutos.